a grabar. Listo. ¿Les aparece compartido el quiz? Por favor, que no me indique si... Sí, profe. Sí, profe, aparece compartido. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, aquí pues vamos a ver las preguntas que estaban, vamos a analizar como cada una de ellas. Les voy a hacer como las preguntas y el que quiera responder, pues lo hace allí. La primera pregunta que nos aparece aquí es para identificar una cita de varios trabajos o documentos. Se debe tener presente que en un mismo paréntesis debe de aparecer varios años de publicación. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero. Es Es verdad. verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Verdadero La por... cita se encuentra dentro del paréntesis y pues aparecen varios años de fechas. Bueno, Oscar iba a decir lo mismo. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Profe, yo tengo una duda. Dime, Edwin. Pues si van a aparecer varios años, también no deberían aparecer los autores de los trabajos, porque si nomás aparece un autor y aparecen varios años. No, obviamente aparecen los autores, pero para hacer énfasis en qué, o sea, ¿cómo me doy cuenta que son varios documentos? Porque veo varios años de publicación. Obviamente va a ir acompañado del dato del apellido del autor. Pero es que para diferenciar entre varios documentos o trabajos y varios autores, la manera es esta, o sea, aparecen los apellidos, pero yo me fijo más es en la cantidad de años que aparecen dentro de un paréntesis. Cuando voy a diferenciar una cita, que son de varios autores, yo no me fijo en el año de publicación. Claro que va la información, porque todos sabemos que en las citas la información que siempre va a ir es el apellido del autor o si es una corporación, pues el nombre de la corporación y el año. O sea, siempre en una cita, sea parafraseada, textual, larga, corta, van esos datos, porque esa es la cita que se debe hacer en norma ZAPA. Pero yo, ¿cómo lo identifico? Para varios trabajos que tenga varias fechas de publicación. Eso es lo que me dice Bea. En este paréntesis hay varios trabajos. ¿Por qué? Porque se ven las varias fechas de publicación. Tú puedes tener en un paréntesis muchos autores y una sola fecha de publicación. Entonces allí no hay varios trabajos, ahí hay solo un trabajo que tiene muchos autores. ¿Listo? Entonces cuando yo voy a mirar una cita que es de varios documentos o de varios trabajos, en lo que me voy a fijar es si tiene varios años de publicación en un solo paréntesis, entonces digo, ah, sí, allí hay varios trabajos, varios documentos, claramente se tiene que mencionar sí o sí el dato del autor, pero yo no me voy a fijar en ese dato del autor si aparece uno, si aparece el al, porque no voy a hacer referencia a cuántos autores hay, sino que hago referencia es a la cantidad de trabajos. Y la cantidad de trabajos se evidencia por la fecha de publicación de cada uno de esos trabajos. O si aparece en un paréntesis, por lo menos pues sin fecha, pues ya sé que ese sin fecha reemplaza al año que no tiene allí como tal de la publicación, pero sé que son varios trabajos en un paréntesis. Entonces es eso. ¿Listo? No quiere decir que yo omita el apellido del autor, no, ahí está. Pero cuando yo voy a identificar este tipo de citas, yo no me voy a centrar si hay un apellido, 2, 3, 4, 5, si hay el al, sino que lo único que me voy a fijar es en la cantidad de años que aparecen dentro del paréntesis y eso menciona que hay varios documentos allí en ese paréntesis. No sé si aclare tu duda. Profe. Bueno, Profe, dime. el problema en esta parte donde es que lo que tiene que ver varias fechas de publicación, o sea, de varios documentos, ¿solo puedes citar no, manualmente o como porque tengo esa duda? O también se puede desde, al momento de colocarle varios años de publicación, ¿cómo se lo hace manualmente? No, en ese sentido, pues si utilizas el gestor si vas a hacer la cita con el gestor de referencia, pues tú tienes que agregar allí todos los documentos para que salgan allí pues los años. No quiere decir que un solo documento se publicó varios años, no, o sea, son diferentes trabajos. Puede ser de un libro, otro puede ser de, por ejemplo, un artículo. Ahí lo que tienes que hacer es cuando utilizas el gestor de referencia, pues obviamente en las opciones editar cada una de esas opciones. O si tú lo tienes claro, lo puedes hacer manualmente. Si no lo tienes claro, lo ingresas con el gestor de referencia, ingresas ahí la cita y luego te paras en cada uno de ellos y allí te va a dar una opción, que ahí sale una flechita en donde te dice poner texto estático.
Y ahí manualmente pues quitas Vale. los paréntesis que debes quitar y de esa manera puedes ubicarlo en un solo paréntesis. Eso es lo que tú me estás preguntando Vale. de que si lo tienen que hacer. Ahí sí les toca hacerlo manualmente, o sea, pueden ingresar los datos básicos como aparecen en el gestor, que los incluye allí, pero luego a cada una de las citas, si tenemos 3 documentos diferentes, entonces allí lo que haces es eso, ponerlo como texto estático y eliminar los paréntesis y poner el punto y la coma para organizar. Vale, profe. Gracias. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a esta pregunta? ¿No? Bueno, vamos a continuar con la segunda. Dice, la cita bibliográfica se considera la información que se toma, ya sea de manera parcial textual o parafraseada del documento, incluyendo los datos de la fuente. ¿Eso es verdadero o eso es falso y por qué? Ninguno sabe si es verdadero o falso eso que acabé de leer. Es verdadera, porque si tomamos los datos tal cual copiados de internet, también tenemos que incluir los datos de la fuente. Listo, entonces ahí tú te refieres a la información. Si tomamos información, también se deben incluir los datos de esa información que tomamos. Y la cita se considera absolutamente todo eso que se menciona ahí. En ocasiones pensamos que la cita bibliográfica es decir solamente esos datos básicos del autor, pero realmente no. Incluso también hay un error que se comete mucho y es pensar que en ocasiones la cita también termina solamente aquí donde está la información que se menciona, cuando realmente la cita termina aquí. Al finalizar este paréntesis, uno puede decir, no, pues es un punto, pero en las normas APA, si tú pones un punto aquí, te van a decir hiciste mal la cita. Es una cosa tan chiquita, pero te van a decir eso, te van a decir, o sea, la manera correcta de citar es que incluyas la información como esos datos básicos del autor y que pongas ese punto final donde termine esa cita. Entonces, en este caso, pues el punto final terminaría, se pondría aquí, no acá. En ocasiones también ponen 2 puntos, ponen uno aquí cuando termina el texto y ponen uno al final del paréntesis. O en ocasiones solamente ponen aquí cuando se termina el texto y al final de aquí de la cita, porque como les digo, o sea, la cita llega hasta este punto, hasta que se termina el paréntesis. Esto pues cuando se hace énfasis como tal en el texto. Si ustedes pueden ver, por acá hay otra cita en donde aquí, miren, hacen énfasis en este autor. Entonces, en este sentido, pues el punto no irá aquí, pero ahí sí irá pues al final de ese texto que termina hasta aquí. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, la cita bibliográfica incluye tanto datos del autor como el texto. Cuando se hace énfasis, pues, en ese autor, el punto iría aquí después de la información, o cuando se hace énfasis en el texto, pues entonces pongo el texto que está ahí citado y al final, cuando cierre ese paréntesis, pongo allí ese punto. ¿Tienen alguna duda respecto a esto que les acabé de mencionar? Bueno, creo que todos tienen ahí claro esa parte. Aquí es otro de los ejemplos que les puse. Entonces decía, ¿qué tipo de cita bibliográfica es la que aparece en el siguiente texto? ¿Alguien sabe qué tipo de cita es? Según las características, quitando ahí como ese número de página, ¿qué tipo de cita podría ser? Pues ningún, o sea, yo en esa parte coloqué ninguna de las anteriores porque ahí no se miraba reflejado los tipos de citas pues que habíamos utilizado. Listo, entonces tú dices que es ninguna de las anteriores. ¿Alguien cree que esto puede ser algún tipo de cita? Algunos estudiantes dijeron que sí, entonces de pronto que mencionen por qué creían que es otro tipo de cita o que es algún tipo de cita. O sea, ¿con qué cita yo podría confundirme para mencionar y decir, no, bueno, esta sí es Con la cita textual larga. con la cita textual larga, ¿cierto, Jan? ¿Y por qué se podría pensar? ¿Qué característica Pero ahí hay no se... Lo que le falta es la sangre y quitarle los
Las entre comillas. comillas. Ajá, exactamente. Entonces allá hay algunas características. Yo no recuerdo si este ejemplo está con esas comillas aquí en el texto original. No me acuerdo si está así o yo le puse las comillas, no lo recuerdo. No, Pero en el también, texto original sí está bien, profe. si está de manera correcta, o sea, no tiene las Sí. comillas. Listo. Entonces, allí yo también traje eso, incluso ella me hacía una pregunta respecto a esto. Entonces, también era fijarse, yo puse la cita aquí porque obviamente, pues, debo poner de dónde saqué esta información. Pero la pregunta, pues, hacía referencia a esto que estaba aquí. Y el objetivo de poner esas comillas era eso, era de decir, bueno, o sea, ustedes tienen que saber muy bien cuáles son las características de todas las citas que existen, pues hay dos tipos, pero dentro de las textuales se diferencian en dos. Y una manera, pues, es esta, es de mirar bien qué es lo que me están preguntando, me están diciendo, bueno, en este texto que está allí, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Bueno, que aquí no estaba de manera correcta la alineación y que tenía comillas, entonces esto hace que no se considere una cita textual larga, tiene la cantidad de palabras, pero pues estas comillas me dicen, no, eso no es y no está ahí de la manera correcta. El término intertextual hace parte de las características de un texto académico. Verdadera. ¿Y qué significa ese intertextual? Que va inmerso en el texto. Si es lo mismo intertextual que vaya inmerso en el texto o intertextual hace también referencia a algo diferente a estar ahí en medio de ese texto. Ese término intertextual nosotros lo miramos en dos aspectos que fueron en la norma JAPA y dentro de las características, pero en este caso no utilizamos el intertextual porque el intertextual va inmerso pues en un texto y en las Hace referencia a la características. cita. Sí. Ajá. Y este hace En referencia este a qué? caso serían las características solamente. A las características. Bueno, y en cuanto a esas características y el significado de intertextual en las características de un texto académico, ¿a qué se refieren? Yo se los mencioné cuando les di esa parte de los textos académicos. Les decía que un texto académico en sus características debía incluir siempre esta parte intertextual. Partiendo primero de que estamos hablando de la academia. Cuando hablamos de este ámbito académico, son universidades, instituciones investigativas y centros muy grandes de investigación, en donde en esa academia siempre tengo que dar información que sea verídica y comprobada. Entonces, con eso, ¿qué podría yo decir que es algo intertextual? O sea, este término intertextual. Que acuden a otras fuentes para su validez. Exactamente, que se debe acudir siempre y es algo que yo creo que les va a costar mucho porque no están acostumbrados a hacer esto, pero es algo que tenemos que entender. O sea, yo como estudiante de una universidad siempre tengo que acudir a lo que otro ya publicó porque es algo que ya está comprobado y es verificado. Obviamente, como les digo, tienen que ser en esos buscadores académicos o bases de fuente de información de revistas, de libros, porque allí la información ya está comprobada, esos trabajos han pasado por evaluadores o en el caso de que sea un trabajo de grado y ya esté publicado en la biblioteca de la universidad, o sea, esto no se publicó allí simplemente porque el estudiante realizó su trabajo, ya no, o sea, hay un tutor y adicional a eso, cuando realizó su exposición o su presentación final para graduarse, habían dos evaluadores que le dieron esa parte de visto bueno, de decir, sí, o sea, lo que usted menciona allí, eso es verdad, eso es cierto, puede publicar la información en la biblioteca. Entonces, toda esa documentación, pues debe ser verídica y nosotros como estudiantes o partes de este ente académico siempre tenemos que fundamentarlos en lo que ya está publicado y que es verídico. ¿Por qué? Porque si yo hablo simplemente de lo que yo creo, de lo que yo pienso, y está muy bien porque de eso se trata, hacer razonamientos. Aquí en la universidad venimos a hacer eso, a hacer razonamientos, a ir formando y construyendo conocimiento o incluso formando pues nuevo conocimiento, pero pasa algo y es que como no está publicado lo que yo estoy diciendo, mis argumentos que pueden ser muy válidos, al momento de que alguien lea mi trabajo, él va a decir, bueno, él aquí me está dando es una opinión.
es algo que, bueno, él averiguó, investigó allí o hizo en campo, pero se están fijando en sus opiniones. Este trabajo todavía no ha sido evaluado, no ha sido calificado para que una persona experta diga, sí, es que eso que tú dices de tu razonamiento es totalmente cierto, porque lo comprobé después de que leí y comparé con algo que ya habían publicado en internet. Entonces, en ese sentido, así sea verdad lo que estés mencionando, porque tú lo sabes que es así, si tú no lo sustentas en información de internet, tu argumento no será válido. Entonces, para que lo tengamos allí muy presente, es que cuando yo realice un texto académico, la mejor manera de validar mi información es ir a lo que ya está y complementar lo que yo estoy diciendo. Obviamente no voy a tomar tal cual lo que está allá, pero sí es complementar, o sea, es ir y complementar esa información que yo sé, que yo llegué a ese razonamiento, entendí, es mi punto crítico, mi punto de vista y hacerlo de esa manera. Entonces hace referencia a eso, a ir a otros documentos para soportar la información que yo voy a poner allí. Listo, vamos al siguiente punto. Aquí el quinto dice, ¿cuál de las siguientes opciones hace referencia a los tipos de informes vistos en clase? Entonces allí habían como varios informes allí. Aquí no voy a hacer mucho énfasis porque nosotros no vamos a ver en comunicación uno los informes y cada uno de ellos, pero yo se los mostré de manera muy general y les daba como una explicación de cada uno de estos informes que estaban allí, porque es un texto académico que se trabaja mucho en la parte de la universidad, más que todo en los laboratorios, o cuando ustedes se vayan a enfrentar a hacer sus prácticas o ya vayan a las empresas, pues en las empresas todo va a ser informe. Y yo les hablaba de que habían como tres tipos, expositivo, demostrativo, interpretativo, y que en algún punto yo podré tener un informe, que lo llamaré como un informe final, donde podré incluir pues cada uno de ellos, pero que también se podían trabajar de manera independiente según la solicitud que se requiera, ya sea del laboratorio que yo esté realizando o si es en una empresa, de lo que la empresa me pida. Entonces, pues la respuesta correcta era esta. E incluso pues allí en la presentación de la clase estaba tal cual, y ya lo que estoy mencionando aquí más adelante pues tiene que ver pero con otros tipos de textos que no son el informe. Listo. Por aquí también hay otro tipo de texto académico que yo les puse allí como esa pregunta y es, dice, informa y a la vez valora sobre diferentes áreas del conocimiento como obras, estudios, productos culturales, y pues aquí se menciona esta parte indicando que hay más, como películas, audios, videos, bueno, muchas cosas más que hacen parte de este tipo de texto académico, resumiendo características, conceptos y argumentos. ¿Qué tipo de texto académico es ese? Reseña. Una reseña. La reseña, ¿cierto? Bueno, entonces, en ese sentido yo les puse aquí, pues justo esta parte del texto académico. Con ese sentido, ustedes en el avance pasado, pues trabajaron una reseña, escribieron allí esa reseña, entonces por eso como que decidí evaluar también en el quiz lo que tenía que ver con ese texto académico. Entonces allí está eso de la reseña. Ahora aquí vamos a ir para otra de las citas, uno el ejemplo. Este ejemplo sí estaba tal cual como se encontraba en el artículo original. Y aquí en este punto, yo les estaba preguntando por un tipo de cita específico. Como lo pueden ver, pues aquí está. En ocasiones, y creo que algunos se confundieron porque veían más citas allí, entonces revisaban como todo el párrafo, hacían un análisis de todo este párrafo, cuando realmente la pregunta se centraba solamente en esta cita. Entonces también recomendación es que leamos de una manera muy, pero muy atenta eso que yo tengo allí para que no nos pase este tipo de errores, porque son errores que se dan más por no tener el conocimiento, no es por eso, porque el conocimiento ahí ustedes lo tienen, han aprendido, pero es más por una distracción de no leer bien, que es lo que se les está preguntando. Entonces, en ese sentido, recomendación, lean muy bien qué se les pregunta. Si yo les estoy diciendo que simplemente miren Molina y otros, pues entonces yo voy a ir a ese documento o a ese párrafo a ubicar esa cita que estoy mencionando en la pregunta y me voy a centrar en este párrafo y en responder la pregunta, pues respecto a esto que está aquí.
¿Qué tipo de cita es esta que se menciona allí en... Una cita textual corta, porque está inmerso en el texto, también está entre comillas y está de manera correcta la cita, pues. Listo, Termina está. al final en... Listo, entonces tienen la cantidad de palabras allí. Algunos en el grupo anterior, que también hicimos pues esta revisión, uno de los estudiantes me decía, profe, pero entonces yo sí puedo considerar que eso es una cita textual corta, porque es que en esas comillas hay poquito texto, o sea, hay como línea y media ahí más o menos de texto. Eso sí será una cita textual corta. Entonces yo le decía, bueno, mire, si yo de pronto veo que en alguna información que me están mencionando, me voy a devolver aquí a este ejemplo, miren que aquí es como solamente una palabra o hay una frase, en este sentido, pues diré, no, tengo que analizar no solamente si está entre comillas, sino todas las demás características para yo decir, ah, bueno, sí, esto es una cita textual corta, o es larga, pero cumpliendo las demás características. En ese sentido, miren que, como lo mencionó ahorita su compañera, sí cumple con todas las características, porque dice que debe ir inmersa en el texto. Y miren que aquí antes de iniciar esas comillas hay un texto. No importa que ese texto sea redactado con mis palabras o sea información de otra cita, no interesa. Pero miren, aquí me dice, bueno, a partir de estas comillas yo le voy a mencionar la información que hace referencia a estos autores que están aquí pues al final de la cita. Entonces está la parte intertextual, que aquí se ve muy claro. Antes de iniciar las comillas hay información, no importa si es muy larga o es corta, pero ahí está la información. Luego hay un punto donde continúa más información y aquí en este sentido miren que hay información de otro autor. No importa si la información que está al inicio de la cita es de otro autor y al final también es de otro autor, o que si al inicio de esa cita la información que se esté dando es redactada con mis palabras y luego yo ponga un punto y la información que siga sea redactada con mis palabras, o sea, no importa. Allí lo único que me dice, vea, la cita debe ser intertextual. Debe estar en medio de dos textos sin importar, pues si el texto es de propiedad intelectual suya o usted lo tomó de otros autores. Entonces allí está esa parte intertextual. La otra, pues las comillas que están allí. Lo otro es que tenía pues menos de esas 40 palabras y pues aquí no aparece porque les dije que omitieran el número de la página, pero pues es otra de las características que también se deben de tener en cuenta, solo que en la mayoría de los artículos cuando ustedes vayan a internet no van a encontrar ese número de la página. Y la razón es porque cuando ellos publican en esas revistas científicas, los que les piden es una cantidad limitada de palabras y muchos de los autores dicen, pues para yo tener más palabras para dar argumentos, pues elimino todo ese número de páginas que me darán como más espacio para redactar información que es importante para el texto más que un número de la página. Entonces, en ese sentido, pues muchos de los artículos, la mayoría, ustedes van a ver esto, que va a pasar exactamente, pues que no voy a encontrar el número de la página, pero no quiere decir que yo tenga que tener allí como presente, incluirlo cuando vaya a hacer, por ejemplo, un proyecto de curso. El proyecto de curso es algo como más extenso, donde de pronto tienes la posibilidad de agregar ese número de páginas, pero para que lo tengamos allí presente. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué cita no se incluye ese número de páginas? ¿En qué tipo de cita no se incluye el número de la página? La cita parafraseada. En la cita parafraseada. ¿Alguien sabe de pronto por qué en una cita parafraseada no se incluye ese número de página? Porque la está redactando uno mismo con la idea de esa cita original. Exactamente. Y la idea de poner el número de la página o el número de párrafo, pues cuando no encontramos el número de la página en las citas textuales, sean cortas o largas, es eso que menciona ahí ya, ¿no? O sea, estoy tomando una información literalmente, tal cual como está allí, la pongo allí en mi trabajo y la persona que va a leer mi trabajo, pues le va a quedar más fácil de encontrar el documento y decir, bueno, esto que esta persona me menciona en este párrafo, están en alguno de los párrafos de la página 7, por decirlo así, es un ejemplo, y esa persona pues va y busca el documento original, la página 7, y lee todos los párrafos y dice, ah, sí, esta información está tal cual, si es verdad lo que me menciona Molina y otros, y voy a tomar esa referencia. Cuando es una cita parafraseada, adicional de que yo pueda tener en el paréntesis solamente información de un documento,
también me voy a encontrar, y es una de las maneras de identificar esas citas parafraseadas de una manera muy fácil, es que yo pueda ver que hay un texto y dentro de ese paréntesis hay muchos trabajos. Y es que yo como autor lo que hago es buscar información y en internet he encontrado, no sé, 4, 3, 5 trabajos que hablan de esa misma información que yo estoy pues investigando, realizando para mi proyecto. Y en ese sentido, pues yo lo que hago es que me leo todos esos trabajos de esos 5 autores. Yo sé que la idea es de ellos, no es mía, porque yo apenas estoy investigando, pero entonces ahí ya sea, bueno, con mis palabras voy a redactar lo que estos 4 documentos me mencionaban sobre esa teoría, sobre esa metodología que aplicaron de pronto en su empresa, y pongo allí la idea parafraseada de esos 5 documentos y los pongo ahí entre paréntesis. Entonces, eso es una de las maneras en las que yo como, pues, escritor puedo identificar, y también como lector en esos artículos, que es una cita parafraseada. Cuando yo vea en un paréntesis muchos trabajos, de una voy a decir, es una cita parafraseada. ¿Por qué? Porque en ocasiones tú puedes dar, no sé, 3 líneas, 4 líneas, y al final va a tener un paréntesis donde se mencionan muchos trabajos, hay muchas fechas de publicación, y es porque esos autores pues hablaron sobre el mismo tema, llegaron a una conclusión que fue muy parecida y yo lo redacté con mis palabras. Entonces, por eso también pues no va al número de la página, porque pues la información la puede encontrar en un documento completo sobre la idea general que se menciona en ese documento. Listo, bueno, y acá dice el último punto, y es ¿cuáles se consideran las características de una cita parafraseada? ¿Cuáles son esas características que yo debo tener allí como presente para identificarlas? Aparte de la que acabé de mencionar, que no, no estaba incluida en las opciones de selección, pero sí en las otras que sean como muy evidentes. ¿Cuáles son esas características? Pues en la de parafraseo, pues no va entre comillas y se Ajá, debe incluir los datos básicos del autor. Y aparte de eso, debe ir intertextual, o sea, en medio del texto. en medio del texto. Entonces aquí, por ejemplo, hablaba esa parte de que iba inmersa en el texto, y también estaba la parte de 5 millas. Yo ahí no incluí el número de la página como tal en esta opción para que de pronto no se fueran a confundir, porque les había dicho, no, como que omitan ese número de página para presentar el quiz, pero también es otra de las características allí, no va el número de la página, va inmersa en el texto y va 5 millas. Pregunta, ¿en una cita parafraseada habrá algún límite de palabras? No, No, ¿y por qué no? ¿Por qué creen que no? Alguien diferente a Tania que me responda por qué cree que no hay un límite ahí de palabras para esa cita parafraseada. ¿Por qué será? Ninguno sabe por qué. ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, Edwin. Le estaba preguntando que, ¿por qué en una cita parafraseada, Tania me dijo, no, no hay un límite de palabras? ¿Por qué será que en esa cita parafraseada no hay límite de palabras como en las textuales? Diría que no, porque redactada con nuestras propias palabras. Exactamente, es por eso, es porque como estoy redactando algo con mis palabras, entonces no tengo necesidad de que me limiten allí. Yo puedo explicar la idea de un autor o de varios autores con un párrafo extenso y no hay ningún problema porque es una cita parafraseada. Algo que quiero que tengan allí muy en cuenta, y es que en los trabajos, en los proyectos, la idea es que sí tengan muchas referencias que apoyen la información que yo estoy dando allí, pero que esa información y que esas citas estén de esta manera, parafraseadas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un proyecto y yo incluyo ese proyecto en alguno de los programas que realizan esta parte del plagio, si tu documento, sin importar que tú pongas allí la cita al final de esas citas textuales,
Si tu documento está por encima del 28% en cuanto a información copiada textualmente, también se considera plagio. Así yo le ponga la cita al final. ¿Por qué? Porque estamos en la parte de la academia y en la academia tú debes poder redactar información sin necesidad de copiarla textualmente. Claro, hay información que yo digo, bueno, yo esto no lo puedo parafrasear, lo voy a copiar textualmente porque así pues lo puedo hacer, pero solo voy a tener un 28% de mi documento que se puede hacer de esta manera, de copiar citas textuales solo puede ser el 28%. Lo demás debe ser citas parafraseadas o ya la parte de propiedad intelectual pues de cada uno, en donde yo llego a conclusiones y puedo y tengo la capacidad de redactar con mis palabras algo que entendí, que tal vez ni siquiera los otros autores lo habían visto de esa manera, pero que luego de hacer comparaciones, investigaciones, me di cuenta que había algo que iba más como en un trasfondo y voy a explicarlo con mis palabras. Entonces, también para que lo tengan allí presente de que no todo el documento puedo hacerlo con citas textuales, sí puedo incluir un porcentaje de citas textuales, pero la mayoría del documento debe de ir en citas parafraseadas o con mis argumentos, para que lo tengan allí presente porque pues yo ingreso sus proyectos de curso a ese programa que la universidad paga para el plagio, entonces allí de una me va a decir, no, vea, usted copió el 28, el 26, copiaron el 15, y eso es de manera textual. Listo, ya cuando lo hacen parafraseado, entonces pues el porcentaje cada vez va a disminuir mucho más y el proyecto quedará de la manera correcta. No sé si tengan alguna duda de esto que les expliqué aquí o si ya es claro para todos. Es muy importante que el día de hoy pregunten cualquier cosa, o sea, ninguna pregunta es boba, porque aquí hay muchas cosas que son como detalles que se deben tener allí como muy presentes y hay veces pensamos, no, eso es como una bobada o yo por qué voy a preguntar eso, no, muchachos, pregunten lo que sea, que la idea es aclarar todas las dudas que tengan, porque pues de aquí en adelante ya los trabajos los voy a revisar de manera más detallada como lo he hecho anteriormente. O sea, voy a revisar absolutamente todo y ya debe cumplir con esto que se les está explicando y aclarando el día de hoy. Entonces, cualquier duda que tengan, pregúntenla que pues para eso estamos haciendo esto el día de hoy. Voy a ir a la presentación de las normas APA y les quiero preguntar, ¿alguien tiene alguna duda de esta información de las normas APA? ¿Alguien ha hecho el ejercicio de buscar aquí en algunos de estos buscadores académicos o bases de fuentes de información? ¿Ninguno ha hecho el ejercicio de ir a buscar información en estos tipos de buscadores académicos? Profe, yo sí he buscado, pero no recuerdo en cuál me decía que tenía que registrarme con mis datos y no me permitía abrir los documentos. Bueno, en ese sentido, bueno, creo que ahora Oscar también va a mencionar algo, pero en ese sentido, en algunas de las revistas, así sean gratis, te piden que tú realices un registro. No te van a cobrar por darte la información, pero sí te pides que incluyas ahí unos datos, que crees como una contraseña, un usuario, y ya luego de que crees eso te va a dejar ingresar y vas a tener acceso a la información. Entonces, ya te toca es como hacer eso. Algunas son totalmente libres y otras lo único que piden es que tú te vuelvas usuario de ellos y ya de esa manera puedas tomar la información. Te pregunto, la información que buscaste, si encontraste lo que estabas buscando, algunas cosas, algunos Sí, yo la artículos. busqué en Dialnet y en Cicielo y pues la fui a comprobar a Google normal y sí me apareció también. Era comprobar. Comprobarlo, bueno, listo. Entonces, eso es algo que, pues, que está muy bien. Los demás, pues, les dejo ahí como la tarea de que se enfrenten a este tipo de buscadores porque son los que realmente están allí dando información verídica
Pueden hacer también como una comprobación, como lo que hizo Tania, de ir a estos buscadores normales y luego buscar ese mismo título en el Google normal, y si está allí, entonces podemos decir, ah, bueno, la información es comprobada y puede ser que en el Google me aparezca de manera libre ese documento, pero ya sé que se publicó en una revista. Entonces, para que lo tengan allí muy presente de que es muy importante que aprendan a utilizar esto desde el primer semestre, porque lo van a necesitar para hacer los trabajos de la manera correcta. En ocasiones no es fácil porque hay que poner filtros, hay que mirar bien cuáles serán las palabras claves que yo necesito para buscar la información que requiero. Entonces, en ese sentido, pues tengo que enfrentarme a esos buscadores para saber qué puedo encontrar y qué no puedo encontrar allí en ellos. ¿Por qué? Porque cuando voy a hablar de conceptos, no voy a encontrar conceptos en esta parte porque aquí hay libros, revistas, tesis. Entonces es complejo encontrar allí como tal conceptos o manuales. En el grupo que le di la clase el día lunes, una niña me indicaba, no, profe, es que para la clase de introducción a la ingeniería, la profesora nos puso a investigar un manual de ingenierías, algo así me mencionó, y ella me dijo, no, yo me metí a los buscadores y yo no encontré nada de información allí. Entonces yo le decía a ella, no, lo que pasa es que como esa información es algo muy general, entonces no lo vas a encontrar, o sea, ahí no vas a encontrar un artículo como tal de que te hable del manual de ingeniería, porque los artículos hacen más investigación, cosas que van más a fondo. Si yo voy a buscar un concepto, lo que tengo que hacer es ir a Google normal, buscar el concepto, pero recomendación, debo buscar 5 fuentes de información en donde esté mencionando ese concepto para comprobar que ese primero que leí es verdad. ¿Por qué? Porque allí puede subir información cualquier persona, y si yo tomo el primero que me aparece allí definiéndome un concepto, puede ser que sea la información errónea. Entonces, ¿yo qué hago? Pues verifico en más links que me aparezcan allí la información y digo, al final, ah, no, si el concepto que se mencionaba allí en esa primera fuente que encontré es algo verídico. Ella me decía también que no he encontrado información en español sobre ciertos temas, y muchachos, eso les va a pasar mucho, y allá lo que les va a tocar es enfrentarse a eso. Tratar de buscar algún traductor, pues para los que no tengan como ese conocimiento ahí del inglés, algún traductor que sea bueno y les ayude en esa parte, porque mucha de la información la van a encontrar así en inglés. Ella me decía, no, es que habían puros artículos o investigaciones, pero todo estaba en inglés. Entonces, recomendación, pues aprendan a ir usando esa información así en inglés, vayan realizando las traducciones, incluso eso de estar haciendo esas traducciones les va a servir un poquito a enfrentarse a terminología que de pronto no conocen en inglés, y no tienen que ser muy expertos como tal en esa parte del inglés de manera general, sino que cuando ustedes buscan información que tenga que ver con ingeniería industrial, se van a aprender todos los términos que hablan sobre ingeniería industrial, y ya cuando busquen un artículo en inglés que hable de esa terminología que ustedes ya conocen, sin necesidad de saber mucho inglés, van a entender qué es lo que se menciona en un artículo. Entonces ahí es como una recomendación que les tengo para que pues hagan eso y aprendan un poquito. Bueno, el día de hoy no se conectó Nicolás, pero yo creo que Nicolás también sabe de inglés, o no sé, porque en estos días hizo una pronunciación de unas palabras y lo hizo de la manera correcta, entonces me imagino que debe tener conocimiento. Aquí les estoy presentando el artículo que ustedes trabajaron de ese Nintendo Wii para mejorar el rendimiento. Lo hago con el objetivo de darles una estrategia de búsqueda de información. En ocasiones vamos a internet y no encontramos información, pero digamos que encontramos un solo artículo que habla del tema. ¿Yo qué puedo hacer para encontrar más información referente a ese tema? Pues irme a las referencias bibliográficas de ese único artículo que yo encontré, y miren que allí me va a dar más información. Incluso miren que aquí hay en este punto hasta el link de donde puedo descargar este artículo o esta información. Entonces esa es una de las estrategias. Encontré cuando busqué con esas palabras que para mí eran claves,
solo un artículo que habla del tema. Pero ¿qué pasa? Si ese artículo tiene citas y tiene muchas citas, pues en su referencia me va a llevar a otros artículos o libros o información que puede ser que esté disponible. Obviamente todos no van a estar disponibles, pero algunos los voy a tener disponibles. Y lo que voy a hacer es eso, pues aquí están todos en inglés porque en este artículo ellos hicieron la revisión en bases de datos de artículos en inglés, pero cuando estén investigando otro tipo de cosas, hagan ese ejercicio, o sea, vayan a las referencias y miren que allí van a encontrar hasta el link para poder encontrar la información que ustedes necesitan. Y así sucesivamente, porque por ejemplo, si yo ingreso a este que está aquí, que hay un link, pues este documento al final también tendrá una bibliografía. Y si tiene una bibliografía, pues esa bibliografía de este segundo documento que consulté me va a llevar a otros documentos y a otros documentos y así sucesivamente. Entonces ya voy a encontrar mucha información respecto a mi tema de investigación. Es algo que de pronto pues muchos no tienen conocimiento y cuando se están enfrentando a buscar temas, se frenan allí y dicen, no, es que yo no puedo seguir con la investigación porque no hay más información respecto al tema. Pero miren que sí hay más información, sino que también es la manera correcta de buscar esa información. ¿Tienen de pronto alguna duda respecto a estos buscadores académicos? No sé si Oscar iba a mencionar ahorita algo. Bueno, creo que no. Referente a las normas APA, tienen todo muy claro en cuanto a la parte de la estructura del documento. Algunos en la reseña que entregaron, incluso quería felicitarlos, aplicaron las normas APA absolutamente en todo el documento, desde el número de la paginación hasta las citas y las referencias, lo hicieron todo, absolutamente todo en normas APA. Para que lo tengan presente en ese trabajo, pues de la reseña no fui como tan drástica en esto, pero ya en los 3 trabajos que quedan a continuación en el proyecto y en los otros 2 que deben presentar, pues sí o sí tienen que ir estas normas APA. El número de la página en el lugar correcto, el tipo de letra, los puntos o el tamaño de esa letra, el interlineado, la sangría de 5 puntos en la primera línea de cada uno de los párrafos, el espaciado entre párrafos, la parte del tamaño del papel, la parte de las márgenes, todo, o sea, voy a mirar absolutamente todo. La idea es que los que trabajen pues que tengan ahí el computador, les va a quedar obviamente más fácil de realizar este trabajo y hacer todas estas adecuaciones de esta estructura. Pero pues para los que de pronto todo el grupo solamente trabaja con un celular, la recomendación y es como una estrategia para hacerlo de esta manera, pues por este semestre, es que busquen en internet una plantilla que esté en normas APA esta edición y si ustedes descargan esa plantilla de Word, pues ahí ya tendrán todo, número de páginas, ya están las márgenes, está la sangría, los espaciados, o sea, ya está absolutamente todo. Te lo digo que lo hagan por este semestre porque hay que buscar estrategias para que puedan lograr y presentar un trabajo pues de una manera muy ordenada. Pero la idea es que ustedes se enfrenten a conocer todas estas herramientas que tiene Word ahí, porque pues para eso las tienen, para uno aprender a usarlas y a utilizarlas. De pronto a algunos les cueste más, a otros de pronto ya las han aplicado y tienen mucho conocimiento y en ese sentido los que de pronto saben más, les pido ahí como el favor de que ayuden a sus compañeros que de pronto les cuesta un poco no, o no conocen cómo se usan estas herramientas de explicarles, de pronto dar una, reunirse por Zoom y alguien que tenga conocimiento, pues les explique cómo llegar a poner allí las márgenes, el interlineado, dónde será que puedo poner esa sangría a 5 puntos y todo este tipo de cosas porque la idea es que al final pues del semestre todos estén ahí como en ese mismo nivel. Entonces es como un favor que les quiero pedir ahí de pronto los que tienen más conocimiento en esta parte de esas herramientas de Word, les expliquen a los demás compañeros. Lo mismo con el uso de gestor de referencias. Algunos sí, pues vi que
ya saben usar el gestor de referencias y lo hacen de la manera correcta, otros sí lo están utilizando, pero no lo hacen de esa manera correcta. Entonces, para que lo tengan allí muy presente, yo creo que sí les envié un manual que hice allí como con unas capturas del paso a paso para utilizar ese gestor, entonces también es que se vayan como guiando de eso y aprendan a hacerlo pues de la manera correcta. Profe, Dime. una pregunta. ¿Los títulos tienen un número de letra determinado o puede ser cualquiera? No, los títulos deben ir en este tipo de letra y en el número determinado. La diferencia es que esos títulos van en negrita. ¿Listo? Van ahí subrayados en negrita. Es Ya, como profe. eso. Listo. Profe, Por aquí, dime. la paginación, los números de páginas se le coloca desde la portada. Tenía duda en eso, no sabía dónde colocarle, desde dónde empezar. Sí, mira que aquí hay un ejemplo y mira que aquí esta portada tiene el número de la página. Espera, Incluyendo la tabla de contenido. no, o sea, es que mira, o pueden hacerlo así o en otras ocasiones lo que se hace es que se elimina en la página de contenido ahí el número de la página y se sigue la paginación. Pero para que les quede más fácil, pongan el número de la página a todos. No importa Vale. que ahí les salga eso. Lo que sí deben tener en cuenta es que cuando hagan esa parte del contenido, pues no van a incluir, ahí sí tienen que eliminar la portada porque la portada no va a ir en esa parte del contenido, no, el contenido va a ir a partir del resumen, que será como esa primera parte que ustedes ponen allí, entonces, para que lo tengan presente, o sea, la tabla de contenidos no debe de ir incluida allí como en esa página 2, si lo tienen pues en la página 2, no. La paginación sí va de esa manera, pero ya tienen que saber que tienen que eliminar de su tabla de contenido la página 1, que va a ser su portada, y la página 2 y 3, pues si es muy extenso el trabajo, que va a ser su tabla de contenido. Entonces, para que lo tengan ahí presente, que lo van a eliminar de esa tabla y que van a iniciar a partir del resumen del trabajo, del proyecto. Aquí también hay un ejemplo de cómo deben hacer pues esa portada en esas normas APAS esta edición, qué datos debe tener, cómo debe de ir, que si debe ir centrado, a dónde va la universidad, dónde debe ir lo que ustedes están estudiando, que si es un proyecto, entonces pues el proyecto, pues al inicio irá el nombre como tal de todo su proyecto, solamente el nombre, y al final pues el trabajo o la actividad que están haciendo lo ponen ahí abajo. Entonces aquí está como el referente para hacer de manera correcta esa portada. Aquí están pues lo de las abreviaturas, pero pues esto es más que todo para cuando salen las referencias, pero el computador pues si utilizan el gestor de referencias, lo hace manualmente. Solamente es este como sin fecha que debemos aprendernos y el párrafo pues para poner allí. Respecto a las citas, ¿tienen alguna duda? ¿Les queda muy claro el concepto? ¿Cuáles son las citas de varios trabajos o varios documentos y cuáles son las citas de varios autores? ¿O todavía sigue alguien teniendo una confusión en la diferencia de estas dos? Por favor, si alguien tiene dudas, levante la mano y me dice, sí, profe, vuelvo otra vez, explique eso, porque todavía no me queda muy claro. Bueno, supuestamente todos tienen claro eso, entonces les voy a preguntar que me mencionen cuál es la diferencia entre una cita de varios trabajos o de varios autores en comparación a una cita, perdón, de varios trabajos o varios documentos en comparación a una cita de varios autores. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo las identifico? Profe, que la cita con varios autores tiene un solo año de publicación y las citas con varios trabajos tienen varios años de publicación. Exactamente. Y en ese sentido, como tú lo mencionas ahí, Michael, es que tiene un solo año de publicación y puedo encontrar ese el al, pues que me hace referencia a que hay de más de 3 autores allí en ese documento, o se puede dar el caso de que si yo lo nombro la primera vez en mi trabajo, pues voy a encontrar allí, voy a ponerlo incluso aquí en el ejemplo, pues toda esa cantidad de autores
que se mencionan en el documento. Aquí está el ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, hay 4 autores. Lo puedo encontrar en un documento de esta manera porque es la primera vez que lo están mencionando, pero ya la segunda pues voy a encontrar el al, o también puedo encontrar el y otros. En el ejemplo del quiz de Molina, allí decía y otros, o sea, es exactamente lo mismo, solamente que está en español y aquí esto está es en latín. Entonces va a significar lo mismo. Y que es solamente un documento, o sea, cuando yo hablo de varios autores hago referencia a un solo documento, que en un documento, miren que aquí solamente hay un documento, yo pueda identificar que varias personas escribieron ese documento. Cosa diferente cuando se mencionan, aquí miren, cita de 2 trabajos en el mismo paréntesis. Miren que aquí no hay solo un documento, hay varios documentos y que yo no me voy a centrar en que si lo escribieron 2, 3, 4, 5 personas, no, porque yo lo que estoy haciendo énfasis es en eso, o sea, hay varios documentos en el paréntesis, hay varios trabajos, sí hay porque hay uno que lo publicaron en 1984 que hablaba del tema que estoy investigando y lo hizo este señor Montero. Resulta que en el de 1988 pues trabajaron ahí 2 personas y en el del 2000 trabajaron allí otras 2 personas, pero son diferentes documentos. Eso quiere decir una cita de varios documentos o de varios trabajos en un mismo paréntesis. No hace referencia a un solo documento, sino que son varios documentos. Cuando es de varios autores, sí hace referencia a un solo documento. Entonces, en ese sentido, yo tengo que fijarme cuántas personas escribieron este documento de 1988. Lo escribieron 2 personas. Este de acá solo lo escribió una persona. En el del 2000 lo escribieron 2 personas. Y pues si encuentro ese el al, pues ya voy a hacer referencia a que lo escribieron más de 3 personas. ¿Listo? ¿Alguna duda? Muchachos, como les dije, o sea, el día de hoy tiene que quedar todo esto resuelto sin que nadie tenga una duda respecto a eso. Y se los digo porque yo sé que muchos en esta parte de las normas APA, sobre todo en las citas y las referencias, en la reseña no lo hicieron de la manera correcta. O sea, fueron pocos los que hicieron su reseña citando de la manera correcta y referenciando de la manera correcta. Entonces, por eso es que tomé la decisión de hacerlo, porque, o sea, el día de hoy a todos les tiene que quedar claro. Entonces, última vez que pregunto, si tienen dudas respecto a las citas y las referencias. Bueno, Profe, yo sí tengo una duda en la parte cita de una cita. listo, Me dime. encontré en un documento donde, me entré en un documento, pero el señor no había citado, pero sí se identificaba que había sacado de otro documento la información. Entonces, ¿cómo se lo hace ahí? En ese sentido, sí, o sea, allí si vas a tomar esa información, tú no la puedes tomar. ¿Por qué? Porque ese señor hizo plagio. Tú lo que tienes que hacer es identificar el documento original donde esa persona tomó la información y no la citó. O sea, para poder hacer la cita, Vale. en lo que me estás mencionando de tu ejemplo, lo que tienes que hacer es buscar el documento original. Y más aún, porque tú identificaste que eso que estaba mencionando ahí, él en su trabajo no era algo de él, era algo que tomó de internet, pero no lo citó. Eso es lo que me estabas diciendo, ¿cierto? Eso fue lo que tú evidenciaste. Sí, exacto. Entonces, en ese sentido, lo que tienes que hacer es buscar el documento original, porque tú no puedes tomar información de ese documento donde ni siquiera citaron al autor y hicieron plagio. Entonces, si tú tomas información de un documento donde hay plagio, pues tú también estarías ahí haciendo plagio. Entonces, Vale. allí es buscar el documento original. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, no sé si por acá. Dice, yo no he entendido las referencias. Bueno, allí me aparece Leonardo, pero no sé si será Susana. Ajá, bueno, entonces allí, Susana, pues mira, lo de las referencias ya es lo que llamamos nosotros tabla de bibliografía. Me voy a ir aquí, es eso. Y de acuerdo a la fuente donde yo tome la información, asimismo tendré que ubicar esos datos en un orden establecido a esa fuente.
Aquí, pues yo se los puse, pues porque digo, ponerles ahí cómo debe ir si tomo información de un periódico, cómo debe ir si tomo información de un libro que está en físico, si es un libro electrónico. Se los pongo, pero es muy complejo hacer esto de manera manual. Demasiado complejo. ¿Por qué? Porque si tú lo haces de manera manual y si se te olvidó poner esta coma, ya te queda toda esa referencia bibliográfica mal. ¿Cómo yo me curo para que no me pase esto? Pues utilizo un gestor de referencia. Sea el que tenga yo ahí en Word, o sea que yo busque en Internet otros gestores de referencia donde me elaboren esa bibliografía, pues tengo que buscar obviamente uno que sea en las normas APA, sexta edición, y hacerlo de esa manera. Entonces, las referencias bibliográficas es la misma tabla de bibliografía que aparece al final y es donde se incluyen absolutamente todos los datos de esa información que yo tomé allí, o sea, de ese documento. Si, por ejemplo, consulté un libro en físico, pues entonces serán todos esos datos que aparecen al inicio, en las primeras hojas donde se nombra el editorial, donde se nombra el año, cómo se llama el libro, cuántos capítulos tienen, el país donde se publicó, o sea, mencionan absolutamente toda la información para que la persona que revise mi documento, pues con esa información pueda encontrar ese documento original. O sea, ese es el objetivo de estas referencias bibliográficas o de esta tabla de bibliografía. O sea, es poner toda la información que yo más pueda para poder que esa persona que lea mi documento se vaya a esa tabla de bibliografía y llegue de una manera muy fácil al documento original que yo cité en mi trabajo. Entonces, ese es el objetivo. Si le puedo poner, por ejemplo, la página de donde yo lo encontré, pues aún mejor, porque esa persona que va a leer mi trabajo va a la bibliografía y dice, uy, ahí está el link. Yo voy y busco ese documento original para ver si la cita que hicieron en el trabajo estaba de la manera correcta, si no hicieron plagios, si de pronto sacaron más información de esta revista que se menciona aquí, si de pronto lo que hicieron de parafraseo, pues se confundieron y pusieron algo que no era verdad que había mencionado el autor que escribió esta revista. Entonces ahí también está el objetivo de yo buscar los documentos originales. No sé qué más dudas tenga respecto a eso, Susana. Bueno, yo por ahí si habilitas el micrófono o me escribe Susana a ver si de pronto tienes alguna otra duda. ¿Los demás tienen alguna duda? Profe, yo la única que tengo duda es en cómo hacer cita de una cita. Listo, mira. En la cita de una cita, voy a buscar por aquí el ejemplo. Aquí, mira. En esta cita de una cita, lo que yo debo hacer es mencionar, miren que aquí yo no menciono el año de publicación del documento original. Mire, este aquí es el documento original. Yo ahí yo no menciono, pero yo sí digo, bueno, vea, este señor dijo esta idea. ¿Listo? Pero como yo no pude encontrar este libro de este señor Penrose, porque, no sé, me toca pagar, porque ya no está en internet, bueno, sea cual sea, la razón de no encontrar este documento original, porque es que yo debo hacer mi trabajo siempre de un documento original. O sea, yo no me puedo fijar en si, ay, es que este señor Hawkins, pues citó de manera correcta lo que dijo Penrose. O sea, yo no puedo saber si es verdad o no hasta que yo vaya al documento original. Pero si se da el caso de que yo no pueda encontrar ese documento original, pues hago una cita de una cita. ¿Cómo lo hago? Primero pongo el apellido del dueño de esa información, o sea, el que dio esta idea o esta información, que será este señor Penrose, y entre paréntesis voy a indicar, vea, yo no conseguí este documento original, lo saqué de este libro de Hawkins que lo mencionaba, y ya luego de allí doy esa idea. Entonces, no sé si te queda ya ahí claro cómo se debe hacer una cita de una cita y por qué se hace. O si de pronto te quedan todavía dudas, Tania, ahí de esa cita de cita. Sí, ahí sí. ¿Ya entendiste? Pero no es necesario colocar como, sino que pues uno se... No, o sea, la idea sí es poner ese como se citó para que la persona que lea diga que lo sacaste de otro documento.
Ya. Puedes poner, o sea, Ya. como se citó, como lo cita, pero no lo puedes poner que queden dos autores como allí repegaditos, que quede este autor y luego en paréntesis los datos del otro autor, porque entonces la persona que va a leer se va a confundir. Entonces, la mejor manera de que quede ahí establecido de que yo lo saqué pues lo saqué aquí de este lugar porque no pude encontrar el documento original, es hacerlo así. Si tú lo pones en paréntesis, ahí ya la que se va a echar la responsabilidad de la cita eres tú. En cambio, aquí yo lo que hago es, yo no encontré el documento original, pero yo voy a decir que este señor Hawkins, pues mencionó esa idea de Penrose, y cuando mencionó esto que está aquí, como se citó, ya estoy diciendo, vea, yo tomé esa idea de ese documento, no encontré el original, pero esto lo dijo este señor. Si es verdad o no es verdad lo que él está mencionando en su documento, pues ya le echo la responsabilidad a él, no es mi responsabilidad, porque yo aquí ya estoy diciendo que él fue el que me mencionó en su trabajo publicado en el 2010 que Penrose tenía esta idea de las matemáticas. ¿Listo? Entonces sí es muy importante poner esa frase ahí de cómo se citó para yo zafarme de esa responsabilidad de saber si es cierto o no es cierto esa idea. En ocasiones puede ser que este señor se haya equivocado y mencionó una idea que no era la idea de este autor Penrose, sino que parafraseó tanto que confundió lo que decía él. Entonces yo con eso me libro a decir, vean, yo no encontré el documento original, lo saqué de aquí, ya usted decide si después va a coger mi documento y va a sacar esa misma idea, si lo hace o trata de conseguir el documento original. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Ninguno? Para ya pasar al siguiente texto académico. Bueno, creo que no. Y espero ya encontrar los trabajos de la manera correcta, porque pues ya se les dio la explicación de todo. Y ya no tienen más dudas. La siguiente presentación es la reseña, después fue el trabajo que entregaron en el avance pasado, y quería aquí hacer como un poquito de énfasis porque algunos sí lo hicieron de la manera correcta, incluso pues fueron los que sacaron 5, porque incluyeron pues absolutamente todo lo que se les pedía, absolutamente todo lo que estaba allí, lo tenían en su documento, a otros pues no lo hicieron así de esa manera, no tenían las citas, no tenían referencias o estaba pues de manera incorrecta como tal la estructura. ¿Alguien recuerda cuál es la estructura completa que debe tener una reseña? En ese orden lógico. Pues primero sería el título, luego se realiza pues la ficha técnica. Ajá, una pregunta. ¿Esa ficha técnica, que se llama ficha técnica del autor, es de quién? ¿Qué datos van ahí? Los datos del autor. Los datos del autor. ¿Pero del autor de qué? Porque es que algunos se confunden, no piensan que es el autor. De De la que, obra. ajá, exactamente. Y pues al final pues ya irían los nombres de nosotros de que sí hicimos esa reseña. Listo, entonces se los menciono porque en ese punto y por eso paré allí, algunos estudiantes, aunque yo les había dicho en la clase, no pongan portada, no pueden poner portada, si ponen portada les voy a bajar la nota porque no es la manera correcta de hacer este texto académico, o sea, si tú le pones una portada ya estás cambiando la estructura de ese texto, entonces algunos pues se les bajó la nota porque pusieron allí una portada cuando se les había dicho, no debe de llevar portada. Los primeros datos que deben de ir son los de la obra, como menciona ahí Oscar, son los datos de esa obra, sea la que sea, un libro, una película, un video, un cuento, lo que yo haya como tal revisado, leído o visto, va allí. Luego de de esa ficha técnica del autor, ¿qué sigue? Pues ahí se hace como una introducción de acuerdo pues al tema que se va a tratar. ¿Si va la introducción allí del tema o qué iría antes de esa introducción o de hablar de lo que se vio, lo que se leyó, qué iría? El resumen No, antes de ese sobre el resumen, autor. el resumen sobre el autor, bueno, entonces sería más como los antecedentes del autor.
que es como una pequeña biografía de la persona que escribe, ya sea un libreto de una película, bueno. También paro allí porque a muchos pasaron por alto eso, aunque allí en las diapositivas estaba, en ese punto que debía de ir, esa bibliografía o esos antecedentes del autor, esa película que se vieron, pues varios no la incluyeron. Entonces, si yo quito una parte de esa estructura de un texto académico, pues ya no se llamará reseña. Si yo le quito esa parte, ya no se llamará reseña. Obviamente yo no fui tan exigente cuando les califiqué porque evalué otro tipo de cosas, pero para que lo tengan presente, si yo a un texto académico que ya tiene una estructura establecida, le quito una parte de esa estructura, pues entonces va a dejar de ser ese texto académico. ¿Por qué? Porque la reseña tiene unas partes y adicional a eso tiene un orden lógico en que se deben presentar esas partes. Si yo no lo presento de esa manera y omito algunas de esas partes de la estructura, pues entonces ya no será una reseña. Luego de esos antecedentes del autor, ¿qué sigue? Darnos nuestro propio punto de vista, ideas, lo que Bueno, consideremos positivo pues, o negativo, pues de acuerdo al bueno, tema. listo. Antes de eso, tú habías mencionado algo, Tania, y era lo del resumen, o sea, y en ese caso, pues él era el resumen que ustedes hacían de la película o la sinopsis, que es lo mismo, de esa película. Entonces, va a ese punto. Luego va lo que estás mencionando, que sería como el desarrollo, donde se daba el punto crítico o el argumento. Y allí también varios fallaron, porque primero, esa parte que es donde se ve más la parte del reseñador, porque lo demás es información consultada de internet, pero en ese desarrollo es donde realmente yo como escritor de esa reseña voy a mostrar mis argumentos, mi punto crítico, mi juicio de valor respecto a la obra que yo vi, y eso es lo que yo voy a hacer, porque la reseña se trata de valorar una obra. Y en ese punto muchos redactaban párrafos, no sé, de 3 líneas, 5 líneas por mucho, y todo lo que copiaban de internet, si eran varios párrafos, 2, 3 párrafos, pero en el punto donde tenían que argumentar y dar ese comentario crítico, y es lo que se veía más como el desarrollo de esa reseña, no lo hicieron. Y adicional a eso, yo les había dicho también deben de ser intertextual, o sea, debo dar mi punto de vista, pero sustentado en información consultada en internet. Entonces, algunos sí lo hicieron, pusieron allí frases de libros, de pronto videos o teorías, y se apoyaban allí, o sea, mencionaban la teoría, explicaban la teoría, lo comparaban con la película, pero también ponían la cita de donde habían leído como esa información de la teoría, lo ponían allí acompañando su trabajo, y eso le daba validez al argumento. Entonces, para que lo tengamos muy presente, es que textos académicos deben estar apoyados en otros textos que se deben citar dentro de mi documento para dar validez a eso. Luego de ese punto crítico, de ese desarrollo de la reseña, ¿qué sigue? Pues de ahí ya se hacen las conclusiones. Las conclusiones, sí. Y ya luego de las conclusiones, ¿cuál es la parte final de la reseña? Pues ahí ya viene la identificación de nosotros que fuimos que hicimos la reseña. Y aparte de Ajá, eso se coloca pues el contacto los de datos del cada uno de reseñador. nosotros. Sí, y que en esos datos no es que yo vaya a poner al final una portada con un poco de información, no, allí solamente son unos datos básicos del nombre completo y el contacto, o sea, ahí puedo poner el correo, el número de celular, o sea, cómo pueden contactar a la persona que está haciendo ese texto académico. Entonces, pues les quería mencionar eso porque varios tuvieron errores, algunos lo hicieron muy bien, sacaron notas muy altas, entonces pues dependiendo de cada una de las cosas que yo iba analizando allí, en cuanto a la estructura, en cuanto a la cita, en cuanto a la referencia, pues también les daba esa nota. Para que lo tengan presente, siempre debo incluir cita y referencia, porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, algunos incluían la cita, pero no la tabla de referencia. Algunos incluían la tabla de referencia, pero no incluían la cita. Deben de ir las dos, sí o sí.
Entonces aquí está pues lo que mencionó ahorita su compañera Tania, en el orden adecuado, el título, la ficha técnica del autor de la obra. Luego allí en ese resumen, en la introducción, pues dice que deben ir primero los antecedentes del autor, el contenido, o sea, el resumen que ustedes hacían. Luego el comentario crítico, que es este que está aquí, que se llama también desarrollo, las conclusiones y la identificación del reseñador. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este texto académico? ¿O ya para todos es claro la estructura y todo lo que se menciona ahí? Bueno, según eso, todo lo tienen claro. Voy a pasar al resumen del proyecto. No se vayan a asustar porque ven por acá que hay 47 diapositivas, no las vamos a ver una por una, simplemente es que me tomé el trabajo de poner aquí las 3 partes en las que vimos la estructura de ese proyecto de curso para que lo tengan pues ya ahí en una sola, identifiquen más fácil pues cada una de las partes. Entonces pues lo hice de esta manera, no voy a explicarles detalladamente cada una de ellas, pero sí les voy a mencionar cosas que son muy importantes que deben tener allí como muy presentes para que lo hagan de la manera correcta. Entonces, aquí pues está numerado todo lo que debe tener el proyecto, lo mismo que tienen ahí ustedes en la estructura que se les envió de la clase de comunicación y que aparece también allí en el módulo 3 en Moodle. Ahí están las características pues que se vieron en la clase, está la parte del resumen, cómo debe ir de manera correcta esa introducción, cómo se debe pues plantear de la manera correcta, materiales y métodos o metodología. Bueno, cada una de esas partes están numeradas. ¿Por qué? Porque este es el orden en el que deben ir, o sea, así debe de ir como tal. Aquí pues en el título y los autores pues van a hacer esa portada y va pues toda esta información, así como en este orden, como se les presentó en las diapositivas de las normas APA. Entonces pues será la portada. Ustedes van a redactar ese resumen que tiene ciertas características, pues van a incluir las palabras claves, la introducción la van a redactar de la manera correcta, la información que van a incluir en este estado de arte, en la metodología, en los resultados, en la discusión, bueno, en cada una de ellas. Aquí ya les puse el resumen al inicio porque es la ubicación correcta, o sea, allí es donde va a ir, pero yo les había dicho que yo se los explico siempre al final, porque el resumen incluye allí en su contenido de principio a fin toda la investigación. Entonces, hasta que yo no tenga las conclusiones, no puedo decir que yo pueda redactar un resumen completo, porque pues si yo apenas voy en la sección de resultados en mi proyecto, pues no voy a tener ya la conclusión y quedaría mi resumen incompleto. Entonces, pero siempre la recomendación es como que si quieren, vayan redactándolo de acuerdo a las partes que ya tienen allí como en su proyecto, de esa estructura. Si ya tengo la introducción, pues miro qué puedo tomar de esa introducción para poner aquí en ese resumen. Si ya tengo la sección de materiales y métodos, pues lo mismo y lo puedo ir redactando parte por parte. O si quiero, termino de hacer todas estas partes en mi proyecto ya de manera muy detallada, ya cuando termine hasta esa conclusión, pues entonces ya me voy a esa página, a esa primera página, a redactar el resumen porque ya tengo toda la información completa de mi proyecto, pero va en esta ubicación. ¿Por qué se los digo? Porque hay estudiantes que se confunden que porque como se los explico de último, entonces piensan que el resumen va al final del trabajo. No, no al final, va al inicio, pero se redacta lo último porque tengo que tener hasta la conclusión para que me quede de manera completa. Debe tener un máximo de palabras de 500, o sea, de allí no me voy a poder pasar. Entonces, debe tener un rango más o menos entre 250 y 500 palabras. Las palabras claves también tienen un rango, debe ser de 3 a 5 palabras claves, para que lo tengan presente porque también les miro eso, o sea, yo miro que el resumen tenga la estructura correcta, pero que también cumpla con la cantidad de palabras que tiene allí en ese límite, pero que también esas palabras claves estén de 3 a 5 palabras claves, que las pongan de esta manera. En ocasiones, estas palabras claves me las ponen enumeradas, entonces ponen palabras claves, 2 puntos, y las enumeran. No, no van enumeradas, va de esta manera.
pongo ese título, palabras clave, los dos puntos, y pongo allí esas palabras. En ocasiones, pues como pueden ver aquí, hay dos palabras, sí, pero esto se tomaría como una sola porque está haciendo referencia a un concepto. Entonces, cuando es un concepto, una metodología, lo puedo hacer. Y ya lo que va a indicarme que es otra palabra diferente, pues es la separación por las comas. Entonces, para que lo tengan presente, que debe ir de esta manera. En la clase del lunes, una de las niñas me preguntaba, profe, ¿y en ese proyecto de curso las partes van diferenciadas? O sea, yo tengo que poner resumen, allí ese título o subtítulo de resumen y poner allí lo que va en el resumen. Yo tengo que poner un título de introducción, de planteamiento del problema, de justificación, de hipótesis, de objetivo general, sí. Todo lo que está aquí va con títulos, o sea, voy a hacer el resumen, pues entonces pongo un título que dice resumen, lo pongo en negrilla y pongo la información. Voy a redactar la introducción, entonces pongo el título de la introducción allí centrado y estos de aquí los voy a alinear a la izquierda y voy a poner planteamiento del problema como título, lo pongo en negrilla y la información que está ahí. Luego, lo mismo en la justificación. Pongo un título de justificación, la información. Hipótesis que voy a plantear o problema de investigación. Exactamente lo mismo. Título en negrilla, información. Y cada uno debe tener un título. O sea, todas las secciones deben ir con títulos. Conclusión, discusión, resultados. Todo deben incluirse allí esos títulos. Aquí en la introducción, yo la clase pasada o la antepasada les había preguntado sobre la estructura de esa introducción. ¿Alguien la recuerda? Ese día Jan fue el que me habló sobre esa estructura. ¿Alguien diferente a Jan recuerda cómo debe ser la estructura correcta de esa introducción para estos proyectos? ¿Qué partes deben tener ahí en cuenta? ¿Ninguno la recuerda? Muchachos, la introducción es lo más importante del proyecto. Si la introducción a mí no me queda bien, toda la demás información que voy a tener allí va a quedar de manera errónea. Entonces, sí o sí tengo que aprenderme qué partes deben de ir ahí en esa introducción y cómo las debo plantear. Entonces, ¿alguien se acuerda cuáles son las partes que debe llevar esa introducción? Planteamiento del problema, no me acuerdo muy bien. Sí, esa será la primera que tiene allí, el planteamiento del problema. Y en ese Posibles soluciones. y en ese planteamiento vamos a ver una por una. En ese planteamiento del problema, ¿qué información tendré que poner allí? ¿Qué debe de ir? Definir el tema. Sí, exactamente, definir el tema de estudio y siempre debo de recordar algo. Todos los proyectos en su tema de estudio se debe hacer por medio de la identificación de un problema. O sea, todo proyecto, no importa el proyecto que sea un proyecto de emprendimiento, de algo que yo voy a, no sé, a crear un producto. Siempre tengo que partir de un problema que yo identificaba. En el caso de un proyecto de emprendimiento, pues el problema va a ser una necesidad que él ha visto en esos que van a ser los posibles clientes. Entonces, siempre, o sea, siempre tengo que tener presente que debo de partir de un problema y por eso se llama planteamiento del problema. Y yo voy a identificar cuál es el problema que yo pretendo darle solución o mejorar o mitigar o disminuir y debe ir en esta parte de la introducción, que sería lo primero y lo que mencionó ya. Luego de ese planteamiento de ese problema, ¿qué sigue? ¿Qué otra parte va allí acompañando esa información? Creo que ahorita alguien me había mencionado. Profe, lo que sigue, profe, de la estructura de la introducción, Ajá. de hecho que las posibles soluciones que va a acompañar esta porque se debe argumentar por qué, que no sé cómo explicarlo ahí. ¿Por qué es importante realizar la investigación?
tu proyecto, Eso. la importancia del proyecto. Sí, entonces sí va de esa manera. Por allí también Natalia estaba diciendo la justificación, y lo que menciona es lo mismo, posibles soluciones o justificaciones, lo mismo. Entonces sí, esa será la segunda parte. Y antes de eso, pues en el planteamiento del problema, una niña me decía, profe, y es que yo tengo que poner esas 3 preguntas allí en ese planteamiento del problema, así como usted las tiene. No, muchachos, o sea, estas son preguntas claves que yo me hago en mi mente, en mi cabecita, cuando estoy hablando con mis compañeros, de qué es lo que yo voy a informar en este planteamiento del problema. O sea, yo que con la información que voy a poner ahí, que consulté en internet y que redacté con mis palabras, ¿qué es lo que voy a informar allí? O sea, entonces lo primero pues es identificar ese problema. ¿Cuál es el problema que yo identifique? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la problemática en sí que está ocurriendo allí? ¿Cómo se originó esa problemática? De pronto más adelante, ¿cuáles son los factores que están provocando esa situación? Y en el ejemplo que estaba aquí, que era del café, pues entonces allí lo primero que hacían era decirme, vean, nosotros vamos a hablar de la producción de café, de ese sector que produce café en el Perú, en este país. Vamos a mencionar las cosas buenas porque se produce café, ese café, esa industria pues genera la parte monetaria en este país, genera empleo, bueno, muchas cosas buenas para ese país. Pero luego de mencionar eso, de lo que voy a trabajar, en lo que voy a hablar, entonces ya de allí empiezo a mencionarle a ese lector cuál va a ser el problema. Entonces él aquí me dice, no, vea, las empresas en el Perú que trabajan en esta industria del café cuentan con los recursos económicos y con toda la infraestructura que usted quiera de maquinaria, de tierras para poder producir café. Contamos con todo eso, pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? No, es que las personas que trabajan en esta industria no están capacitados para sembrar de manera correcta el café, para trabajar de manera correcta allí en esa planta de producción, en el manejo de esa maquinaria, en el manejo de los tiempos y todo lo que tenga que ver con esa parte de logística de la planta, ellos no están capacitados. Y como no están capacitados, y ese es el problema que yo identifiqué, el no estar capacitados, pues eso me va a causar otras cosas más adelante. ¿Qué me va a causar? Ah, no, pues que no se pueda fabricar de la manera correcta, hayan allí pues problemas, que la materia prima puede ser que se pierda porque como está acumulada y no la procesan de la manera adecuada, pues se va a perder esa materia prima. Aquí hice pedidos sin ser atendidos, entonces eso va a traer problemas con los clientes porque ellos están haciendo sus pedidos, pero esta empresa no le va a cumplir con esos pedidos. Por acá también habla por falta de materia prima, entonces en algunas ocasiones esas personas que siembran no tienen como tal o no están capacitados para sembrar el café de la manera correcta, entonces también se va a perder, se van a perder esas cosechas, entonces allí miren que se responden esas 3 preguntas. Me habla primero de, bueno, ¿de qué es lo que voy a hablar? De la economía y de la empresa del café o de este sector cafetalero en ese país. Luego, ¿cuál es el problema? Y luego de mencionar cuál es el problema, ¿qué me puede causar o qué me está causando ese problema? En este caso, pues en las empresas, ya lo que ustedes trabajen, pues en el tema que están trabajando. Luego está lo que mencionaba ahí ya, son las posibles soluciones. Y no quiere decir que yo vaya a poner allí en esa justificación esta pregunta, o sea, no, muchachos, esto no se pone ahí, son preguntas claves que yo me debo hacer en mi cabeza para saber qué información voy a buscar en internet. O sea, con esta pregunta que yo me realice, yo, bueno, ¿por qué se debe estudiar esa situación? Entonces ya decía, no, pues que allí debo explicar cuál es la importancia de mi proyecto, por qué se debe mejorar esa situación. Si en el caso de esa industria del café, ellos no mejoran esa situación de esa mano de obra que tienen allí, que no está calificada para esta industria, pues van a tener más problemas más adelante, aparte de los que ya se mencionaban allí. Entonces ustedes en la justificación van a decir eso, no, miren, que sí, si no se le da solución a ese problema, pues esas empresas van a quebrar. Cuentan con toda la infraestructura, pero pues el personal no está capacitado, entonces esas empresas lo que van a hacer es que van a quebrar, van a tener demandas porque los clientes cuando tú te comprometes a entregarle un producto en cierta fecha y esa persona lo necesita y tú no le cumples, te puede cobrar una multa, te puede demandar porque no cumpliste con el contrato. Entonces miren que son muchas cosas en las que yo puedo explicar y decir aquí, vean,
esa situación se debe mejorar porque si no se mejora van a pasar estas y estas y estas cosas que pueden llevar a otra cosa más grande, a un problema más grande, cuando ustedes pues que van a hacer de problemas ambientales, entonces exactamente lo mismo. Pongo ahí esa información y también puedo poner información de la mejora que voy a realizar, entonces puedo decir, no, mire, es que si se establecen ciertas metodologías o si se educan a esas personas que están ahí en esas plantas o en el campo, en esa producción de café, pues van a tener mejoras. ¿Por qué? Porque ya van a estar capacitados y se va a solucionar como tal ese problema. Entonces, esa es la información que debe ir ahí. Luego, ¿qué información sigue? Luego de esas posibles soluciones, ¿qué Los información? objetivos, ¿no? Antes de esos objetivos, hay algo que debe ir allí. La hipótesis o la pregunta, ¿no? Ajá, la hipótesis va allí, esa hipótesis, ya sea, como menciona ahí, Edwin, en forma de pregunta o simplemente en un enunciado. Puede ser cualquiera de los dos y eso va a depender de lo que a ustedes les pidan, pues los docentes. O sea, ustedes o plantean el enunciado o plantean el mismo enunciado, pero pues en forma de preguntas. Entonces sí debe ir esa hipótesis. Y en esa hipótesis yo voy a tener una pregunta, como les digo, no voy a poner la pregunta allí en el trabajo. Puedo ser cansona estar repitiéndole estos diapositivas por diapositiva, pero lo digo es porque ya me ha pasado. O sea, yo, así se los diga aquí en la clase una vez que no tienen que poner la pregunta, cuando voy a revisar los trabajos está la pregunta ahí. Entonces, para que lo tengan ahí presentes, no voy a poner la pregunta. Las preguntas me las hago yo para entender qué debe ir en esa sección, qué información debo poner allí en esa sección. Entonces, en este caso, la hipótesis o pregunta de investigación. Allí lo que va a plantear la persona que escribe el proyecto es cómo va a mejorar esa situación, cómo la va a mitigar, cómo la puede disminuir. Para el caso del proyecto pues del café, entonces allí pueden ellos poner una pregunta o un enunciado de que si se capacitan los trabajadores en este sector cafetalero en el país del Perú, se pueden tener mejores rendimientos en la planta de producción. Algo así. Entonces, allí es una hipótesis que ellos plantean, que al final de si capacitan a este personal, pues se darán cuenta si era verdad que si los capacitaban, pues iba a mejorar la situación de la empresa, o al final dirán, no, pues de esa manera no se puede mejorar, nos va a tocar, no sé, traer gente de otros países, no sé, de Colombia, que esté capacitada para que se encargue de esa producción de café en el Perú, porque es gente que ya está capacitada en el tema. Entonces, aquí en este punto lo que hago es eso, o sea, ¿cómo yo puedo mejorar esa situación? Ustedes están trabajando problemas ambientales, entonces es lo mismo, es preguntarse si están trabajando con los residuos sólidos, no sé, en Colombia o donde sea, hacerse esa pregunta, o sea, ¿cómo yo puedo modificar esa situación? ¿Será que si pongo más en la ciudad, hablando en Cali, si pongo más taros de basura en la ciudad, ¿será que se va a modificar esa situación o se mejorará la situación del desecho de residuos sólidos en las calles? ¿Será que esa es la solución? ¿O será que la solución será mejor educar a las personas y dar campañas en donde se realice esa educación? ¿Será que la educación tendrá que hacerse desde los colegios con los niños más pequeños o ya lo haré con las personas más adultas? Entonces, allí en este punto es donde yo digo, bueno, ¿cómo puedo solucionar ese problema ambiental? ¿Cuáles son las estrategias que puedo tener para solucionar? ¿Listo? Y ya luego lo que mencionaba Edwin, pues también él lo había dicho, los objetivos, entonces allí está la parte de los objetivos. Y están el objetivo general y los objetivos específicos. Para que lo tengan muy presente, hay dos partes del proyecto que sí o sí al final tengo que cumplir. La primera es la hipótesis, porque al final de mi investigación yo tengo que lograr decir si la apruebo o la rechazo. Si esa solución que yo di ahí o esa posible solución que puse allí para mejorar ese problema identificado, si dio respuesta a mejorarlo o decir definitivamente esa no es la solución. Entonces, para que lo tengan presente, la hipótesis se debe de comprobar. Y en el caso de los objetivos también, yo al final de mi trabajo de investigación tengo que lograr cumplir con esos objetivos que planteé así. Son las dos partes de que al final tengo que decir sí, o sea, se lograron
planteé los objetivos específicos y yo con la información que consulté, las comparaciones, el análisis que hice, logré cumplir con esos objetivos. Entonces está pues el objetivo general y está el específico. Aquí estaban las características y nosotros ya hablamos de eso la clase pasada de plantear un objetivo de manera inteligente. Y se los vuelvo a mencionar y puedo parecer también, como les digo, cansona, pero es que ya me ha pasado. Así yo les diga aquí que tienen que plantearlo definidos en el tiempo, que los tienen que cumplir, pues me ha pasado y este semestre me pasó con estudiantes de cuarto semestre, en donde terminaron de hacer su proyecto y no alcanzaron los objetivos. Entonces yo les decía, bueno, ¿yo cómo les voy a calificar a ustedes si el proyecto estaba encaminado a eso? O sea, si yo voy a hacer una investigación, pues yo tengo que cumplir sí o sí con los objetivos y es lo que le da validez a mi investigación. Si yo planteo una hipótesis, pues entonces yo tengo que lograr cumplir esa hipótesis. Entonces, ahí me preguntaban, profe, y entonces allí, ¿cómo vamos a hacer? ¿Usted cómo va a calificar? Yo le decía, la verdad, no tengo ni idea cómo voy a calificar, porque una de las preguntas que yo les hago en la exposición, cuando terminan, es esa. La hipótesis, ¿la prueban o la rechazan? ¿Y por qué la prueban y por qué la rechazan? Y si ni siquiera lograron llegar a esa investigación, ¿cómo les voy a validar su proyecto? En los objetivos, entonces también lo mismo, o sea, preguntarles, ¿lograron los objetivos del proyecto? Si ustedes no logran los objetivos del proyecto, al final, cuando tienen allí esa conclusión, pues realmente su proyecto no es válido, para que lo tengan allí presente, porque si yo reviso el proyecto de ustedes y realmente pues no cumple con estas dos expectativas, pues así también será la nota. ¿Por qué? Porque ese es la meta y eso es lo que se pretende cuando a ustedes se les deja un proyecto. Es lo mismo cuando ustedes hacen su trabajo de tesis, o sea, no pueden salir en el trabajo de tesis pues diciendo, no, es que yo no cumplí o no hice lo suficiente para comprobar si la hipótesis era cierta o era falsa. Ah, no, es que yo no logré cumplir los objetivos de mi proyecto de grado. O sea, si usted no logra cumplir los objetivos del proyecto de grado y no comprueba la hipótesis, simplemente pues no se gradúa hasta que haga el trabajo de la manera correcta y cumpla con esos objetivos y compruebe la hipótesis. Entonces, para que lo tengan allí como muy presente y no se les olvide. En el objetivo general, pues es una idea central de lo que yo voy a lograr o a lo que yo voy a llegar en mi proyecto. Recomendación, traten de poner solamente un solo objetivo o un verbo, pues, perdón, un verbo ahí en infinitivo, solamente una palabra. ¿Por qué? Porque primero si ponemos dos es algo como muy amplio y el tiempo no lo da. Y segundo, que se enfoquen solamente en lograr una cosa. Solo lograr una cosa, entonces pongan allí un verbo, traten que el verbo sea de pronto algo muy amplio en donde te ayude a lograr todo lo que quieres con el proyecto. No le pongan dos porque se van a confundir y luego no van a alcanzar a cumplir con esos dos logros ahí en ese objetivo general, entonces solamente un verbo. En los específicos, entonces ya es una manera más detallada de desglosar ese objetivo general y también pues utilizo el verbo ahí en infinitivo y adicional a eso tengo que tener presente, no son actividades, o sea, yo aquí no voy a poner actividades, aquí pongo metodologías, procedimientos que voy a utilizar, pero no actividades. Porque en ocasiones pues ponen allí como las actividades que van a realizar, entonces no es una actividad, un objetivo no es una actividad, sino que es algo que yo quiero lograr. Allí están esos verbos. Luego está la parte del marco teórico. Lo mismo, yo no voy a poner allí esas preguntas en el marco teórico, no, simplemente me las hago para entender qué es lo que tengo que buscar. O sea, en ese marco teórico que quiero dar a conocer a esa persona que lee, ¿de dónde se originó ese problema? Habrán teorías que mencionen de dónde se originó ese problema, qué tanto se sabe de ese problema, los conceptos que hay alrededor de ese problema, estadísticas, investigaciones, si estamos hablando de problemas que me lleven a ese calentamiento global, por ejemplo, de industrias, que tiene esa parte de los gases de efecto invernadero como muy marcado allí, entonces pues hablaré de todos los conceptos que están alrededor de ese problema, de esas emisiones de las industrias o de las empresas. ¿Qué otros métodos se han utilizado para resolver el problema? Entonces allí puedo poner diferentes metodologías o métodos que estén allí ya publicados, que los han utilizado como opción para resolver el problema.
Puede ser que yo solamente en mi trabajo pues utilice un solo método, pero en la parte del marco teórico pues puedo hablar de los demás. Esto es un ejemplo, ya se los había pues mencionado, pero también recuerden, no va a ir esto en forma de preguntas, son preguntas que yo me realizo para saber, bueno, ¿qué puedo buscar sobre este tema de implementación de celdas fotovoltaicas? Pues que trabaja con estos recursos renovables. Entonces, lo mismo. ¿Qué conceptos, metodologías, teorías, investigaciones ya que estén allí publicadas pueden girar alrededor de ese título, de ese tema que yo voy a hablar? Ah, bueno, entonces, en este caso, pues hay algo muy importante que se tiene que tener en cuenta, que es el cambio climático, porque debido a este cambio climático es que se quiere y se pretende, pues, utilizar este tipo de energía. Entonces, pues, debo definir qué es el cambio climático. Gases de efecto invernadero, entonces, exactamente lo mismo. Por medio de estas técnicas, pues obviamente se emiten menos gases de efecto invernadero, entonces pues voy a hablar de esos conceptos que son importantes para esa investigación. Por acá hay otro que es más amplio, donde habla del impacto que generan esas grandes centrales eléctricas, pues que producen su energía de una manera convencional, tradicional, y no utilizando esta otra opción, que es pues más amigable con el medio ambiente. Entonces ahí ya pongo toda la información, lo mismo de las energías renovables, pero entonces recuerden, no va en forma de pregunta, solo va el concepto que voy a definir. Entonces en el trabajo pues van a poner cambio climático, gases de efecto invernadero, calentamiento global, impacto ambiental generado por las grandes centrales eléctricas, energías renovables, y ya luego de ahí la definición. Recuerden que toda la información que va en este marco teórico o estado de arte es información tomada de internet. O sea, aquí sí vale la parte esa de tomar información textual y ponerla allí, obviamente acompañada de la cita, pero toda la información que va aquí es información tomada de internet. Por eso se llama revisión de estado de arte o de literatura también, porque eso es lo que yo hago. O sea, reviso otros documentos, tomo la información que necesito, la pongo en mi trabajo y le pongo allí pues la cita de la manera que quiera hacer. Luego está la sección de materiales y métodos, y nosotros hicimos allí pues una división entre cada uno de los conceptos, que era un método, que es un material. Pues en el caso de los métodos van a ser todos esos procedimientos lógicos que yo voy a tener para lograr alcanzar esos objetivos específicos. Y que por cada objetivo específico debo tener en cuenta que debo establecer la metodología que voy a utilizar, o sea, el método que voy a utilizar para poder alcanzarlo. En el caso de ustedes, todos están trabajando con la metodología de revisión de literatura, entonces, pues en este punto lograrán alcanzar sus objetivos que plantean allí específicos, pues primero por medio de ese método de revisión de literatura, de información ya publicada, y allí deben poner pues también los elementos, que serían los materiales que se requieren para poder hacer esa revisión de literatura, y allá pues harán esa lista. En el caso del ejemplo que les había dado, pues estaba aquí sobre la imagen, que es la separación de sustancias por medio de calor, y para poder separar esas sustancias voy a requerir de unos elementos que me van a ayudar a realizar este proceso. Y son los que se mencionan aquí, los que están en la imagen. ¿Tienen alguna duda de esta sección de materiales y métodos de acuerdo a lo que deban incluir en su proyecto? ¿Alguien tiene alguna duda? Ninguno, bueno. Entonces, según eso, para todos es claro que debe de ir ahí. Otra cosa, pues aquí hicimos algo, sacar una lista. No quiere decir que yo vaya a hacer esta lista en mi proyecto y que lo ponga de esta manera. No, no va a ir así de esta manera. Esto solamente es para aprender a diferenciar qué es un método y qué es un material. En mi trabajo no va de esta manera, sino que ya va a ir así, redactado en un texto. Puede ir acompañado de gráficas, de figuras, de tablas, sí, pero sí o sí tiene que ser un texto. O sea, tengo que describir cómo voy a hacer un estudio observacional, indico cómo lo voy a hacer, qué población estudio voy a tener allí, si voy a trabajar con periodos de tiempo, pues los periodos de tiempo, si yo voy a hacer una revisión de literatura, pues entonces voy a ver
qué artículos revisé, en qué revistas, hay unos años específicos en los que yo encontré la información. Puedo también definir allí, no, encontré por ejemplo 4 artículos que estaban publicados en el 2017 y encontré 2 que estaban publicados en el 2016. Entonces, doy todas las especificaciones que yo requiero para poder aplicar ese método de revisión de literatura. Entonces, indico que utilice los buscadores, pongo el nombre de cuáles buscadores, si lo encontré en una revista científica, pues entonces pongo la revista científica. Si busqué información, por ejemplo, en un libro la encontré, pues entonces pongo allí que también encontré información en libros, en tesis, en artículos científicos, o sea, todo lo que yo necesito para llegar a buscar esa información, lo describo aquí por medio de palabras. Aquí es lo mismo, este es otro de los ejemplos, redactar así por medio de palabras. Y yo voy a hacer, por ejemplo, un análisis de datos en un software estadístico, pues lo mismo, o sea, cómo tuve los datos, dónde los voy a analizar, cómo los voy a analizar, qué datos voy a poner en esa base o en ese programa estadístico. Voy a hacer promedios, entonces pues ubico allí que en esta plataforma o en este programa estadístico, pues lo que voy a hacer es analizar promedios de los datos que yo tengo allí. Listo, aquí está lo otro. Ya voy a pasar a la siguiente parte de la estructura. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Ninguno? Bueno, entonces continúen. Ya lo que sigue son la parte de los resultados. Aquí en este punto, yo lo que voy a poner es la información que yo consulté, pues en el caso de ustedes, de estos proyectos ambientales, toda la información es tomada de internet. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es, y lo que les daba de recomendación a algunos es que realizaran como comparaciones, o sea, realizaran comparaciones como de años o por ejemplo de metodologías. Entonces evalúen esas comparaciones, pongan ahí los datos que encontraron en internet, solamente es mencionar esos datos. Había un caso muy puntual de uno de los proyectos, es el proyecto del grupo de Susana, ya bueno, de ellos, en donde habían encontrado una información y ellos iban a hacer esa comparación de esa información que encontraron de diferentes años en cuanto a una contaminación, pues en un foco específico, que es pues, el tema de ellos, pero iban a hacer la comparación. Entonces yo les indicaba aquí, vean, ustedes sí, listo, van a hacer la comparación de cómo era la contaminación de ese foco años anteriores, no sé, en el 2018, en comparación a la contaminación de este foco de esos residuos en el año 2020. Entonces ellos allí, no, profe, es que en el año 2020 disminuyó esa contaminación por estos residuos. Y eso van a ser sus resultados. O sea, ahí no me van a explicar y me van a decir, no, es que en el 2020 esa contaminación disminuyó porque la pandemia, entonces pues encerraron allá al ser humano, nos tenían allí, no podíamos salir, no podían visitar ciertos lugares, entonces por eso se disminuyó la contaminación. En los resultados no voy a dar explicación, simplemente voy a poner datos experimentales. Sí puedo mencionar cómo fue el comportamiento, fue mayor, fue menor, pero no voy a decir por qué. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Ninguna? Este es el ejemplo pues que estaba allí, no lo vamos a ver, pero sí me voy a detener aquí en este gráfico. También es lo mismo, o sea, no quiere decir que porque aquí esté el gráfico ustedes lo vayan a hacer de esta manera y que los resultados me pongan este gráfico, no, eso es para poder entender cómo llegué yo a estos resultados y cómo llegué yo por medio del planteamiento de un objetivo en donde pues creé allí una sección de materiales y métodos que me llevó a cumplir con esta meta o logro del objetivo y que al final, después de realizar esto, pues tuve una información que se denominan resultados. Entonces, es como una cadena que debo tener y entender que estos resultados vienen de dónde, de un objetivo que yo pretendo lograr al final de mi investigación. Y aquí está lo mismo. Recuerden que esos resultados, pues, deben ir redactados. No solamente voy a poner una gráfica ahí y ya, no. La gráfica es el complemento a esos resultados para que lo tengan allí muy presente, porque en ocasiones simplemente ponen resultados y unas gráficas ahí y no las explican y no las detallan. Entonces, redacto un párrafo donde indique qué voy a mostrar en esas gráficas, en esas fotos, en esa tabla, bueno, lo que pongan allí,
y ya luego de allí, pues las pongo. No es obligatorio poner gráficas, tablas, ustedes son los que deciden si van a adicionar esta parte de la información, pero si lo van a hacer, pues tienen que hacer, debe ser de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Antes de llegar a esas gráficas, pues poner allí de qué se va a hablar o qué se va a mostrar ahí en esas gráficas primero. Y segundo, darle este rótulo que sería como ese nombre donde se está la figura de acuerdo a su posición, o si lo quieren denominar gráfica, pues ponen gráfica, la posición, el nombre que se le está dando a esa figura o a esa gráfica, y si la información es tomada, si es una gráfica tomada de internet, pues entonces tendré que poner allí la fuente. Si es algo que yo elaboré, o sea, que yo fui el autor de esa información y esa gráfica, pues simplemente no le voy a poner que eso es mío, se deja así sin tener allí ningún tipo de fuente, porque ya, si no se incluye la fuente, la persona que está leyendo dice, no, estos datos son de la persona que escribió este proyecto. Entonces es la manera correcta en que debe ir esta información. Luego ya pasamos a la discusión, y aquí en este punto, para que lo tengan muy presente y cuando lo redacten, debo de dar respuesta a esa hipótesis que planteé en la introducción. No necesariamente tengo que decir si se cumple o si se aprueba o no se aprueba. No lo tengo que mencionar de esa manera, así literalmente. No. Allí con la información que yo le esté dando a ese lector, él va a tener pues la información suficiente para entender si se aprueba o se rechaza. Y fue lo mismo que nosotros vimos aquí, en este ejemplo. Otra cosa es que se debe comparar con el conocimiento previo. Este conocimiento previo hace referencia a que sí o sí tengo que ir a internet a buscar qué se ha hablado del tema. ¿Cómo lo puedo comparar con mis resultados, con los resultados que yo tuve en la investigación? Y aquí en esto que vimos de ese artículo, pues se evidencia mucho. Miren que aquí ya está en el primer párrafo. Lo primero que hacen es ir a buscar información en internet, en donde de una le validen lo que él va a mencionar más adelante con sus palabras. Mire que aquí esto es mención de él con sus palabras, esto fue lo que redactó con sus palabras, pero sí o sí en toda esta redacción de la discusión la comparo con conocimiento previo. Están las citas aquí, por acá hay otra cita, por acá hay otra cita, entonces doy respuesta a la hipótesis con información consultada de internet, con el análisis y el argumento al que yo llegué después de realizar las comparaciones o de analizar esos resultados, y pues lo pongo aquí. No voy a decir si se aprueba o no se aprueba. Yo como escritor tengo que tener muy claro eso, incluso para que lo tengan allí presente, es la pregunta que yo les hago cuando terminan de hacer la exposición, y es esa. Les pregunto, ¿ustedes la hipótesis la aprueban o la rechazan? Y ya pues ustedes, de acuerdo a lo que vieron, a los resultados y al análisis que hicieron, pues me darán esa respuesta de la manera correcta. Y pues aquí está lo mismo que yo había hecho como un resumen, y ya la última parte es la conclusión. Entonces allí en esa conclusión, ya lo que voy a hacer es las afirmaciones o los argumentos de lo que alcancé, de lo que logré. Y va a dar respuesta a los objetivos. Entonces, en este punto, lo ideal es que si yo tengo dos objetivos específicos, pues redacte un párrafo para cada uno de esos objetivos, mostrando, indicando de que yo sí logré alcanzar eso que propuse allí como meta de mi proyecto de investigación. Entonces, en la discusión, doy respuesta con la información que incluyo ahí a la hipótesis, y en la conclusión doy respuesta a los objetivos. Por eso les decía que es muy importante que tengan presente que eso que tengan en los objetivos tienen que al final lograr cumplirlo. Si no lo logran cumplir, su proyecto no es válido. Y que también en la discusión pues me van a dar la respuesta de si lograron aprobar o rechazaron esa hipótesis. Entonces también sí o sí al final del proyecto tienen que lograr cumplir hipótesis y los objetivos. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, si no tienen